Buen día. En el presente video hablaremos sobre la función z de Riemann, la continuación analítica de esta y la conexión existente entre la hipótesis de Riemann y la distribución de los números primos. Puede decirse que el primer acercamiento a la función z lo tiene Euler en 1735 cuando resuelve el famoso problema de Basilea, que consiste en encontrar la suma exacta de los inversos de los cuadrados de los enteros positivos, como se muestra en pantalla. Euler, a sus 28 años, descubre que la suma exacta de la serie infinita de 1 infinito de 1 partido entre n cuadrado da como resultado pi cuadrado partido entre 6. Sus ideas serían tomadas años después por Riemann en su artículo de 1859 sobre la cantidad de números primos menores que una magnitud dada. Al contemplar las distintas potencias en el problema de Basilea, podemos definir la función s de s con s en los números naturales. Veremos entonces que para el caso particular de s igual a 1, es decir, s de 1 igual a 1, más 1 partido entre 2, más 1 partido entre 3, más 1 partido entre 4, y así sucesivamente, esta suma es infinita. Lo que quiere decir en términos de series es que la serie asociada es divergente, y en general, al extenderla a los números reales, puede verificarse que ésta solo converge para valores de s mayores que 1. Esta, aunque no es todavía la función z de Riemann, no deja de dar valores muy interesantes como el que vimos anteriormente. Realmente, a la que llamaremos función z de Riemann será lo que denominaremos la extensión analítica a todos los números complejos de la función s de s, que está definida para los complejos cuya parte real es mayor que 1. Definimos así la función z como una función que asigna un número complejo a cada número complejo, tal que al extender la suma de 1 partido entre 1 a la s, más 1 partido entre 2 a la s, más 1 partido entre 3 a la s, más 1 partido entre 4 a la s, y así sucesivamente a los números complejos cuya parte real de s es mayor que 1, se obtiene la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido entre n a la s. Aquí se hace más claro que z de s no es igual a s de s. Estas son solamente iguales cuando la parte real de s es mayor que 1. Para el resto de valores, lo que se hace de manera intuitiva es buscar una forma de definir los valores de z de s mediante la continuación analítica que hacen que esta función sea una función bien definida o comportada. Para el caso, una función analítica en todo punto del plano, salvo en z de 1, donde se tiene una singularidad, podemos decir que es inevitable. Ya que hemos hablado de la continuación analítica de la función z a todo el plano complejo, quizás sea bueno apropiarnos un poco más de este término. Puede decirse que un primer ejemplo de continuación analítica está dado a través de la relación entre el factorial y la función gamma. Dado un número natural n, se define el factorial de n como 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta llegar a n, es decir, que originalmente n factorial solamente está definido en los números naturales. Euler muestra más tarde que n factorial tiene otra representación que corresponde a lo que hoy denominamos función gamma. Esto es, para n un número complejo se define la función gamma como la integral sobre x de 0 a infinito de a la menos x por x a la n. Con la representación integral podemos extender su dominio y adicionalmente como gamma de n más 1 es igual a n por gamma de n, lo cual puede comprobarse mediante integración por partes, podemos extender el dominio de gamma de n a todo c salvo por unos puntos singulares. En particular, esta igualdad es válida cuando la parte real de n más 1 es mayor que 0. Ahora bien, con esto en mente, para entender la extensión analítica de z a todo el plano complejo mediante la continuación analítica, lo que Riemann observa es que con el cambio de variable x igual a nt en la integral sobre t de 0 a infinito de t a la s menos 1 por e a la menos nt, donde dicha función puede demostrarse que es holomorfa siempre que la parte real de s sea mayor que 1, es igual a 1 partido entre n a la s por la integral sobre x de 0 a infinito de x a la s menos 1 por e a la n menos t, que coincide con gamma de s partido entre n a la s para n en los naturales. Así, sumando sobre cada natural, es decir, desde 1 hasta infinito, se obtiene esta relación entre gamma y z. Dada la convergencia absoluta de la serie, podemos intercambiar el orden de la suma y la integral en la anterior expresión, y definiendo sigma como la parte real de s, se tiene esta desigualdad mostrada en pantalla, que converge para sigma mayor que 1 y coincide con el producto de gamma y z evaluados en sigma. Finalmente, se llega a que gamma de s por z de s es igual a la integral sobre t desde 0 hasta infinito de t a la s menos 1 partido e a la t menos 1. A continuación, Riemann usa una técnica de variable compleja llamada el contorno de Hankel para obtener que z de s es igual a gamma de menos s partido 2pi por la integral sobre x desde menos infinito a infinito de menos x a la s partido e a la x menos 1 por x. Aunque no me detendré en la explicación de este tipo de trayectorias, lo que puedo contarles es que el contorno de Hankel es especialmente útil para expresar la función gamma para cualquier valor complejo,
porque al evaluar la integral a lo largo de dicho contorno es como si los puntos finales de este se desvanecieran y por tanto permite satisfacer la propiedad fundamental de la función gamma, es decir, que gamma de z más 1 es z por gamma de z. Resulta ser que esta fórmula es válida en los complejos salvo por unas singularidades de gamma de s, y es así como Riemann logra encontrar una fórmula que coincide con z de s pero que tiene sentido en un conjunto más grande que el original. A eso se le llama continuación analítica. Vemos así que extender una función analítica más allá del dominio donde fue originalmente definida exige que esta extensión sea nuevamente analítica. De forma geométrica esto implica que se preserven ángulos, lo cual forza a tener una y una única transformación específica. Esto constituye la razón fundamental para definir la función z en el dominio donde la parte real de s es mayor que 1, en tanto que todas estas líneas transformadas en curvas se intersectan mutuamente en ángulos rectos. Lo anterior quizá aterriza un poco más la definición de la función z de Riemann como la extensión analítica de la función s de s y también acentúa la importancia de la distinción entre estas. Un error común al no saber hacer la respectiva distinción entre s de s y z de s puede llevar al siquiera a considerar que la suma de todos los números naturales es menos 1 partido entre 2. Esta es una afirmación que debe ponerse en contexto. Y es que al evaluar s de menos 1 se tendría que s de menos 1 es igual a 1 partido entre 1 a la menos 1, más 1 partido entre 2 a la menos 1, más 1 partido entre 3 a la menos 1, y sucesivamente, que queda reescrito como la suma de 1 más 2 más 3 más 4, y así sucesivamente, lo cual nos lleva a una serie divergente. Recordemos que al definir la función z llegamos a la conclusión de que la función s y z son solamente iguales cuando la parte real de s es mayor que 1. Como en este caso la parte real de menos 1 es menos 1, que es menor que 1, se tiene que ambas funciones no tienen el mismo valor y por tanto son distintas. Pero al evaluar z de menos 1 se obtiene la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido entre n a la menos 1, que parece conducir nuevamente a la suma de los infinitos enteros positivos. Uno podría esperar que esta suma sea infinita al tomar la forma de s, pero en este ámbito de continuación analítica, una suma infinita no es algo bien definido que siga las reglas de la aritmética. Del problema de tratar de asignar una suma a esta lista infinita de números que diverge se encargó Ramanujan, quien usó una técnica hoy en día conocida como el sumatorio de Ramanujan para calcular el valor de z de menos 1. Así, usando extensiones estándar para series divergentes conocidas, finalmente logra obtener que el resultado de z de menos 1 es menos 1 partido entre 2. Teniendo ahora un poco más clara la definición de la función z, es momento de hablar del problema del millón de dólares, la hipótesis de Riemann, que se encuentra en la famosa lista de los 23 problemas no resueltos compilada por Hilbert en 1900. Riemann era un especialista en variable compleja y con intención de caracterizar completamente la función z podemos decir que surge la motivación de factorizarla en términos de sus ceros. Si nos preguntamos por el valor donde s y z se anulan, parece intuitivo pensar que en el caso de la serie S con entradas reales, esto no suceda, pues es claro que esta suma es siempre mayor que 1 al estar sumando siempre números positivos. Por otro lado, aunque puede ser un poco más complicado visualizar, al tomar todos los complejos cuya parte real es mayor que 1 en z de s, puede mostrarse que esta no se anula. Esto nos lleva a pensar entonces que los puntos donde se anula la función z es justamente en la parte restante, es decir, en la parte del plano en donde se ha hecho la extensión analítica. Riemann encuentra primeramente que los negativos pares se mapean a 0 después de la transformación, es decir, que los ceros triviales de dicha función están localizados en los enteros pares negativos. Esto, en efecto, no es del todo intuitivo. Si, por ejemplo, tomamos z de menos 3, que es por definición la suma desde n igual a 1 hasta infinito de una partida entre n a la menos 3, se obtiene 1 más 2 a la 3 más 3 a la 3 y así sucesivamente, lo cual parece indicar que será una suma infinita, pero por lo visto anteriormente con el ejemplo de z evaluado en menos 1, es preciso entender que al aplicar la continuación analítica estas sumas infinitas tienen un proceso de estudio distinto. Riemann encontró la relación entre z de s y la ecuación funcional que aparece en pantalla. Basta ver que sustituyendo los valores de s igual a menos 2n con n en los naturales, se obtiene inmediatamente que z de menos 2n es igual a 0, a los que se llaman ceros triviales de la función z. Sin embargo, para el resto de valores enteros pares esto no es cierto, pues a pesar de que la función seno que aparece en la ecuación funcional tiene ceros simples en estos valores, debemos recordar que la función gamma en los complejos está definida siempre y cuando la parte real de s más 1 sea mayor que 0. Luego el polo de esta en s igual a 2n anula el efecto de seno de pi s partido entre 2, como también lo hace el polo simple que tiene la función z de 1 menos s en s igual a 0.
En la imagen de la derecha se muestra un gráfico de la función z de Riemann evaluada en un número complejo con valores fijos de su parte real como 0.5 y 0 y arbitrarios de su parte imaginaria, la cual no podía dejar de mostrar en este video. Por otro lado, el recuadro de la izquierda en el plano del dominio nos recuerda que de acuerdo a la relación encontrada por Riemann, la localización de los ceros triviales está clara. La cuestión ahora es localizar el resto de ceros, a los que se les denomina los ceros no triviales. No es difícil demostrar que todos los demás ceros son complejos cuya parte real está entre 0 y 1. A esta franja se le denomina banda crítica. Al interior de dicha banda se encuentra la línea crítica, que es donde Riemann conjetura en su artículo sobre el número de primos menores que una cantidad dada, que se encuentra el resto de números que se mapean a 0 bajo esta transformación. Dicho esto, el enunciado de la hipótesis de Riemann afirma que la parte real de todos los ceros no triviales de la función z de S es un medio. Al día de hoy, a pesar de los esfuerzos, nadie ha logrado encontrar un cero fuera de esta franja para desmentirlo. Lo que sí se sabe por Gottfried Hardy, quien lo demostró, es que existen infinitos ceros en dicha línea crítica. De hecho, se han encontrado millones y millones de estos. Sin embargo, la prueba formal de este hecho sigue siendo un problema que tiene en vivo a la comunidad matemática desde que Riemann lo anunciara en 1859. El estudio de la distribución de estos ceros no triviales es muy importante, debido a que tiene significativa importancia en ramas como funciones aritméticas, ecuaciones dofánticas, física matemática o teoría de números, ya que, por ejemplo, el hecho de que todos los ceros estén en el rango crítico tiene profundas implicaciones en la demostración del teorema de números primos, que da una descripción general de cómo están distribuidos los números primos, que, como enuncia Ernesto Lupercio en su conferencia sobre la hipótesis de Riemann, así como la materia tiene átomos que la forman, los números, que es un universo más sencillo, tienen estos átomos que los forman, los números primos, lo cual es una referencia inmediata al teorema de factorización única o fundamental de la aritmética. Un primer acercamiento respecto a la distribución de los números primos se obtiene en la criba de Eratóstenes. Esta nos ofrece un método efectivo pero poco eficiente y más bien exhaustivo, pues no se puede hallar el enésimo primo sin antes hallar todos los anteriores. Sin embargo, esta idea de cribar los números primos da una muestra de que hay primos arbitrariamente grandes, cercanos, lejanos, es decir, vemos que en apariencia es como si estos no siguieran ningún tipo de regularidad en su distribución. Sin embargo, al estudiar el número de primos situados en grandes intervalos o sobre ciertos conjuntos particulares de los naturales, se observan leyes que regulan su distribución de una forma bastante precisa, como lo muestra la función contadora de primos. Cuando hablamos de la distribución de los números primos, nos referimos a cuántos números primos hay entre uno y otro número x mayor que 1. Ese número es una función π de x, que se llama función contadora de primos, que cuenta el número de primos menores o iguales a x. La gráfica en pantalla muestra algunos valores concretos de esta función, los primeros 60 para ser exactos. Así, vemos que π de 1 es igual a 0, pues no hay primos menores o iguales que 1. Π de 2 es igual a 1, pues el único primo menor o igual que 2 es 2. Π de 5 es igual a 3, pues el número de primos menores o iguales a 5 son el 2, el 3 y el 5. De esta forma también tenemos que π de 10 es igual a 4, π de 100 es igual a 25, π de 1000 es igual a 168, etc. Pero determinar cómo crece dicha función es el verdadero asunto a analizar. De forma heurística, a partir de ver tablas de números primos, Gauss conjetura alrededor de 1798 que la función π de x se comporta como x partido del logaritmo natural de x cuando x tiende a infinito, hecho que sería probado de forma independiente 37 años más tarde de la publicación del artículo de Riemann por Hadamard y de la Vallée-Poussin, siguiendo las ideas allí expuestas. 25 años después de que Gauss descubriera la aproximación, Legendre encuentra lo que parecía ser una mejor aproximación, afirmando que la función π de x se comporta como x partido del logaritmo natural de x menos esta constante, 1.08366. La demostración de la conjetura de Gauss respecto a la aproximación de la función π, aparte de estar basada en análisis complejo, usando el hecho de que la función z de Riemann no tiene ceros para la parte real de s mayor que 1, también exhibía otra relación importante entre la función π de x y la función logaritmo integral. Básicamente, ambas pruebas sustentan que π de x es aproximadamente la suma de n igual 2 hasta x de 1 partido del logaritmo de n, que es aproximadamente la integral sobre t de 2 a x de 1 partido del logaritmo de t, cuyo valor principal es por definición el logaritmo integral de x, lo que conduce a la prueba de que al tomar el límite cuando x tiende a infinito de π de x sobre logaritmo integral de x es igual a 1. A esta afirmación se le conoce hoy en día como el teorema de los números primos. Las tablas en pantalla dan muestra de que la predicción hecha por Gauss resulta ser mejor que la de Legendre y además dan cuenta de la buena aproximación que es la función logaritmo integral para la función contadora.
Aunque estas aproximaciones expuestas son valiosas, no dejan de ser eso, resultados asintóticos, y por ello se hace necesario conocer la diferencia entre estas para así buscar formas de reducirlas, de manera que cada vez se haga una mejor estimación del valor real de la función. No obstante, si se lograse probar la hipótesis de Riemann, el conocer los ceros no triviales nos permitiría conocer aún mejor la densidad de estos números en los naturales. De hecho, Riemann en su artículo obtiene una fórmula explícita exacta que nos permitiría calcular π de x. Esta fórmula establece que al aplicar inversión de modelos a j de x para llevarse a términos de π de x, se tiene una fórmula explícita que dicta el comportamiento exacto de los números primos y constituyen el resultado principal del artículo. De los cuatro términos que componen a j de x, el primero podemos decir que ya es conocido y hace referencia a la función integral logarítmica. El segundo condensa la información referida a los ceros de la función z, y los dos últimos pueden verse como términos secundarios. En la imagen se observa cómo la función π de x se va aproximando a la aproximación de esta a medida que se añaden ceros no triviales de la función z. Es allí donde se encuentra la relación de esta y la distribución de los números primos. Básicamente estamos afirmando que si los ceros de la extensión analítica de S de S están sobre la parte real de S igual a 1 medio, se tendría la mejor aproximación posible para la función contadora de primos.